Prepárate porque estás a punto de embarcarte en el viaje más inquietante de nuestro tiempo. Un país señalado de narcotráfico, un gobierno acusado de liderar un cartel internacional y buques de guerra extranjeros navegando peligrosamente cerca de sus costas. Un presidente de Estados Unidos que ha dado la orden de atacar directamente embarcaciones ligadas al crimen organizado en el Caribe, causando muertos y dejando la sensación de que lo peor aún está por venir. Lo que ocurre hoy en Venezuela no es un simple conflicto local. El nombre que se repite una y otra vez en los informes de inteligencia y en los titulares es el Cártel de los Soles, una red que, según Washington, conecta a las Fuerzas Armadas venezolanas con el narcotráfico internacional. Para la administración Trump, esta estructura criminal es tan peligrosa que merece ser enfrentada con operaciones militares de gran escala. El Caribe ya no es solo un mar de aguas turquesas y rutas comerciales, se ha transformado en un tablero de guerra. Pero el verdadero peligro no está únicamente en los ataques que ya se han producido, sino en lo que estos movimientos pueden desencadenar. Porque Venezuela no está sola, y eso es lo que convierte esta historia en una amenaza global. Rusia ha demostrado una y otra vez que respalda a Caracas con acuerdos militares, venta de armamento y maniobras diplomáticas para frenar sanciones en organismos internacionales. Moscú ve en Venezuela un punto estratégico para proyectar su influencia en el continente americano. China, por su parte, tiene miles de millones invertidos en proyectos petroleros, mineros e infraestructura. Para Pekín, Venezuela es una pieza clave en su estrategia global de recursos, y no permitiría fácilmente que un cambio forzado de régimen arruine sus intereses económicos. Y luego está Irán, que ha estrechado lazos con Caracas enviando combustible en momentos de crisis, compartiendo tecnología y posicionándose como un aliado ideológico contra Estados Unidos. Estos aliados no son espectadores neutrales, son potencias con agendas propias y con capacidad real de responder si perciben que su socio es atacado. Es aquí donde la tensión escala de un conflicto regional a un posible choque de bloques, con consecuencias impredecibles. La pregunta es inevitable y aterradora. ¿Podría todo esto ser la chispa que encienda una tercera guerra mundial con epicentro en Venezuela? Para entender cómo Venezuela terminó en la mira del mundo, hay que retroceder y observar el surgimiento de una red que ha sido bautizada como el Cártel de los Soles. Su nombre no nació de la casualidad. En los uniformes de los generales venezolanos brillan insignias en forma de soles, y con el paso de los años ese símbolo comenzó a ser asociado con un entramado oscuro de corrupción y narcotráfico que, según múltiples informes, fue creciendo dentro de las propias Fuerzas Armadas. El cartel, de acuerdo con agencias de inteligencia y organismos internacionales, habría surgido en la década de los 90, cuando oficiales de alto rango empezaron a aprovechar su posición para controlar las rutas de drogas que cruzaban el país. Venezuela, por su ubicación geográfica, se convirtió en un puente estratégico entre los productores de cocaína en Colombia y los mercados gigantescos de Estados Unidos y Europa. La frontera porosa, la falta de controles efectivos y la presencia de poderosas mafias hicieron del territorio un corredor ideal. Con el tiempo, la sospecha de que militares de todos los niveles estaban involucrados se hizo cada vez más fuerte. Se hablaba de cargamentos que cruzaban sin ser inspeccionados, de aeronaves que despegaban desde pistas clandestinas bajo la mirada cómplice de funcionarios, y de un sistema de protección que aseguraba que la droga saliera sin mayores obstáculos. Así, el mito del Cártel de los Soles se transformó en un nombre temido y repetido en documentos oficiales de Washington. Lo que más preocupa a Estados Unidos no es solo la magnitud del negocio, sino el nivel de protección política que se asegura detrás de estas operaciones. Se señala directamente a figuras de alto rango dentro del gobierno venezolano, incluso al propio presidente Nicolás Maduro, como parte de esta red. Aunque Caracas niega todas las acusaciones y asegura que se trata de una campaña de difamación para justificar sanciones y agresiones, lo cierto es que la narrativa del cartel ha ganado fuerza en los últimos años. Este origen oscuro es lo que coloca a Venezuela en un punto crítico. No estamos hablando de simples bandas criminales, sino de una estructura que, si se comprueba, estaría incrustada en el poder del Estado. Y es precisamente este punto lo que convierte la situación en un tema internacional, porque cuando el crimen organizado se mezcla con la política y las Fuerzas Armadas, el resultado no solo amenaza a un país, sino a toda la región.
Si el cártel de los soles ya es en sí un tema cargado de polémica, las acusaciones directas contra el presidente Nicolás Maduro elevan la tensión a niveles explosivos. Washington no se ha limitado a señalar a oficiales de menor rango ni a simples colaboradores. Desde hace años, organismos estadounidenses han colocado el nombre de Maduro en la cúspide de esta presunta red criminal, describiéndolo como uno de los líderes principales de una estructura que mueve toneladas de cocaína hacia el extranjero. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llegó incluso a presentar cargos por narcoterrorismo contra Maduro y varios de sus funcionarios más cercanos. Lo acusan de haber utilizado al Estado venezolano como plataforma para garantizar el paso de drogas, proteger rutas aéreas y marítimas, y establecer alianzas con organizaciones como el Cártel de Sinaloa en México. Según estas investigaciones, la finalidad sería inundar el mercado norteamericano con cocaína, mientras se obtenían miles de millones de dólares para mantener en pie al régimen. En paralelo, el Departamento del Tesoro impuso sanciones que congelan bienes y bloquean transacciones de figuras clave del chavismo, reforzando la imagen de Venezuela como un narcoestado. A esta narrativa se suma la versión de desertores, militares en el exilio, y opositores que aseguran haber visto de primera mano cómo las Fuerzas Armadas se convirtieron en guardianes de cargamentos ilegales. Maduro, por supuesto, rechaza estas acusaciones. En sus discursos asegura que todo es parte de una estrategia imperial para derrocarlo y apoderarse de los recursos del país, especialmente el petróleo. Señala que Estados Unidos utiliza la figura del cártel de los soles como una excusa para justificar sanciones económicas y preparar el terreno para una intervención militar. Según él, el verdadero objetivo no es combatir las drogas, sino controlar la mayor reserva petrolera del planeta. El choque de versiones mantiene dividida a la opinión pública internacional, mientras los aliados de Venezuela en Moscú, Pekín y Teherán califican las acusaciones de montaje político. En Washington se refuerza la narrativa de que se trata de una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Lo cierto es que estas acusaciones no se limitan a un expediente judicial. Se han convertido en un argumento poderoso para legitimar acciones militares en el Caribe, y son la base del discurso de Donald Trump para justificar los ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Un señalamiento de este calibre no solo aísla diplomáticamente a Caracas, sino que convierte a Venezuela en un epicentro de tensiones globales. Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, una de sus primeras decisiones en materia de seguridad fue ordenar la militarización del Caribe. Para la opinión pública estadounidense, el mensaje fue claro. Había que cortar de raíz lo que él llamó el corredor del narcoterrorismo que, según su administración, parte de las costas venezolanas y termina inundando de drogas a Estados Unidos. El despliegue fue inmediato y masivo. Buques de guerra, submarinos, aviones de patrulla y drones se movilizaron hacia el Mar Caribe bajo el mando del Comando Sur. Lo que alguna vez fue una zona de comercio, turismo y rutas marítimas, se transformó de pronto en un escenario de operaciones militares. En cuestión de semanas, el Caribe comenzó a parecerse más a un frente de guerra que a un paraíso tropical. Los informes oficiales hablan de embarcaciones interceptadas, operaciones conjuntas con guardacostas y ataques directos a barcos sospechosos de transportar cocaína y fentanilo. En al menos 2 de esas acciones, se reportaron muertes de tripulantes, lo que generó un debate internacional sobre la legalidad de los llamados ataques cinéticos en aguas internacionales. Trump defendió públicamente esas decisiones, asegurando que eran necesarias para proteger a su país. La vigilancia no se limita a interceptar cargamentos. La presencia constante de aeronaves y sistemas de radar apunta a tener un control absoluto sobre la región. Estados Unidos busca enviar un mensaje no solo a Caracas, sino también a sus aliados. El Caribe está bajo su dominio, y cualquier movimiento sospechoso será respondido con fuerza. Sin embargo, esta estrategia ha generado temor en los países vecinos. Naciones con economías dependientes del turismo y la pesca ven con recelo la posibilidad de que la zona se convierta en un campo de batalla. Al mismo tiempo, analistas militares advierten que este despliegue es demasiado grande como para limitarse al narcotráfico. Parece más bien una preparación para un escenario de confrontación mayor. Lo que preocupa a la comunidad internacional es la facilidad con que un mal cálculo podría escalar las tensiones. Una embarcación confundida, un error en la cadena de mando o un enfrentamiento accidental
podría convertirse en la chispa que encienda un conflicto de magnitudes impredecibles. La pregunta ya no es si el Caribe está bajo vigilancia, porque eso es un hecho. La verdadera inquietud es cuánto tiempo puede mantenerse este equilibrio precario antes de que la primera gran explosión sacuda la región. La tensión que se respira en el Caribe no es solo resultado de barcos de guerra patrullando o aviones sobrevolando la región. Lo que realmente encendió las alarmas en el mundo fueron los ataques ordenados directamente por Donald Trump. Bajo su mando, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo lo que denominaron ataques cinéticos contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas procedentes de Venezuela. El primer ataque dejó al menos 11 muertos. Según la versión oficial, la nave se negó a detenerse y abrió fuego contra los guardacostas, lo que desencadenó una respuesta letal. Días después, un segundo ataque acabó con la vida de 3 tripulantes más en circunstancias similares. Trump no dudó en presentarlo como una victoria, asegurando que su administración había evitado que toneladas de cocaína y fentanilo llegaran a suelo estadounidense. El problema es que más allá de los comunicados oficiales, no se han presentado pruebas concluyentes de que todos esos barcos llevaran droga. Mientras la Casa Blanca insiste en que las operaciones fueron legítimas, voces críticas denuncian que estos ataques podrían haber violado el derecho internacional y haber provocado muertes de civiles que nunca fueron juzgados ni investigados. La narrativa de Trump es simple pero poderosa. Estados Unidos está defendiendo a su pueblo de un narcoestado que amenaza su seguridad. Cada ataque se presenta como un mensaje directo no solo a Venezuela, sino también a cualquier aliado que intente respaldar a Caracas. Si colaboran con el crimen organizado, serán objetivos, declaró en una de sus conferencias. Pero detrás de este discurso se esconde una estrategia peligrosa. Al autorizar ataques letales en aguas internacionales, Trump ha cruzado una línea que muchos gobiernos consideran inaceptable. No se trata solo de interceptar cargamentos, sino de ejecutar operaciones militares que rozan la categoría de actos de guerra. En Caracas, la indignación fue inmediata. El gobierno denunció estos hechos como asesinatos y actos de agresión, y advirtió que responderá si la soberanía nacional es amenazada directamente. Rusia y China, por su parte, condenaron las acciones y calificaron el operativo como una provocación que podría desestabilizar toda la región. El mundo observa con creciente inquietud, porque cada embarcación hundida, cada cuerpo sin identificar y cada declaración incendiaria de Trump acercan un poco más a Venezuela y a Estados Unidos a un punto de no retorno. Y si esa línea llega a cruzarse, el conflicto podría dejar de ser regional para transformarse en una tormenta global. Los ataques en el Caribe dejaron algo más que barcos hundidos. Abrieron una grieta de indignación en la comunidad internacional. Las cifras oficiales hablaban de 11 muertos en un primer operativo y 3 en un segundo. Eran tripulantes de embarcaciones que, según Estados Unidos, transportaban cocaína y fentanilo. Pero fuera de los comunicados de Washington, nadie pudo verificar de forma independiente la versión de los hechos. Las imágenes difundidas por el Pentágono mostraban embarcaciones destruidas, pero no pruebas contundentes de los cargamentos. Y allí nació la polémica. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin un juicio previo, ni protocolos que garantizaran la vida de los detenidos. ¿Se trataba de narcotraficantes abatidos o de pescadores confundidos en el fuego cruzado? La duda quedó flotando como una mancha oscura en medio del Mar Caribe. Varios gobiernos latinoamericanos expresaron preocupación, no por simpatía hacia Caracas, sino por el precedente que este tipo de operaciones puede sentar. Si Estados Unidos justifica ataques letales basándose únicamente en sospechas, ¿qué impediría que mañana cualquier embarcación civil sea considerada un objetivo militar? La línea entre la lucha antidrogas y el uso desproporcionado de la fuerza comenzó a desdibujarse peligrosamente. Desde Venezuela el discurso fue contundente. El gobierno denunció los hechos como asesinatos selectivos, acusó a Washington de actuar como un pirata del siglo XXI y advirtió que respondería si la agresión se extendía a territorio soberano. Para Caracas, los muertos no eran narcotraficantes, sino víctimas de un acto de guerra encubierto bajo la excusa del combate al crimen organizado. La reacción de los aliados no se hizo esperar. Rusia expresó su enérgico rechazo al uso de instrumentos de presión política y de fuerza sobre estados independientes. China, por su parte, señaló que se trataba de un precedente peligroso
y reforzó su apoyo diplomático a Venezuela. Incluso Irán, que ha mantenido vínculos estrechos con Caracas en los últimos años, aprovechó la ocasión para acusar a Washington de imperialismo y de exportar la violencia más allá de sus fronteras. La polémica internacional dejó claro que el asunto ya no era solo entre Caracas y Washington. Con cada muerte en el mar, con cada embarcación destruida, el conflicto adquiría una dimensión global. Lo que comenzó como un operativo antidrogas se estaba transformando en un pulso geopolítico de alto riesgo. La respuesta de Venezuela no se hizo esperar. En un país acostumbrado a vivir bajo sanciones y bloqueos, los ataques en el Caribe fueron interpretados como la prueba definitiva de que Estados Unidos estaba dispuesto a cruzar todas las líneas. Desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro apareció en cadena nacional para condenar lo que calificó como un acto de guerra disfrazado de operativo antidrogas. Su mensaje fue claro: Venezuela no cederá ante presiones externas y defenderá su soberanía con sangre si es necesario. El discurso de Maduro fue acompañado por maniobras militares dentro del país. Se movilizaron tropas hacia las costas, se desplegaron misiles antiaéreos y se realizaron ejercicios navales simbólicos frente al Mar Caribe. Aunque en términos prácticos Venezuela no tiene la capacidad de enfrentarse directamente a la flota estadounidense, la puesta en escena buscaba enviar un mensaje político y mantener la moral interna. El gobierno se presenta como víctima de una agresión imperialista y como defensor de la independencia nacional. En paralelo, la propaganda oficial intensificó su narrativa. Se mostraron imágenes de soldados jurando lealtad, civiles organizando marchas de apoyo y líderes chavistas denunciando que los ataques no son más que el primer paso hacia una invasión. La retórica apelaba al pasado histórico de resistencia frente a potencias extranjeras, reforzando la idea de que Venezuela se encontraba en una nueva gesta independentista. Pero el discurso no se quedó en lo interno. Caracas activó sus canales diplomáticos para recabar apoyo en organismos internacionales como la ONU y la CELAC. Exigió condenas contra Washington y buscó convertir el conflicto en un debate global sobre el respeto a la soberanía de los estados. Aunque algunos países se mantuvieron neutrales, Rusia, China e Irán se pronunciaron con fuerza, denunciando lo que calificaron como provocaciones inaceptables y advirtiendo que no permanecerán de brazos cruzados si la presión escala. Este discurso de soberanía se ha convertido en el arma más poderosa del chavismo. Mientras Estados Unidos insiste en que actúa contra el narcotráfico, Caracas responde que se trata de un ataque directo a su independencia y un intento de robar sus recursos naturales. En este choque de narrativas, cada palabra pronunciada por Maduro y cada maniobra militar en el Caribe incrementan el riesgo de que el enfrentamiento deje de ser retórico y se convierta en un choque directo. Cuando Estados Unidos intensificó su ofensiva contra Venezuela, quedó claro que Caracas no estaba sola. Tres potencias emergieron como pilares de apoyo: Rusia, China e Irán. Y cada una tiene razones específicas, estratégicas y profundamente calculadas para sostener al gobierno de Nicolás Maduro frente a las presiones de Washington. Rusia ha sido históricamente uno de los principales aliados militares de Venezuela. Desde la era de Hugo Chávez, Moscú ha vendido sistemas de misiles, cazas de combate y armamento avanzado a Caracas. Además, ha firmado acuerdos de cooperación energética y enviado asesores militares que permanecen en suelo venezolano. Para el Kremlin, defender a Venezuela es defender un punto de influencia vital en el hemisferio occidental, una especie de contrapeso geopolítico a la OTAN en su propio patio trasero. No es casualidad que cada vez que Estados Unidos eleva la presión, Moscú responda con declaraciones de advertencia y promesas de respaldo. China, en cambio, juega en otro tablero. Sus intereses en Venezuela no son principalmente militares, sino económicos. Pekín ha invertido miles de millones en proyectos de petróleo, gas e infraestructura. A cambio recibe acceso privilegiado a los recursos naturales del país. Para China, la caída del chavismo representaría no solo la pérdida de esas inversiones, sino también un golpe a su estrategia global de expansión. Por eso, Pekín se ha mantenido firme en bloquear sanciones contra Caracas en el Consejo de Seguridad de la ONU, y en presentarse como un aliado diplomático, dispuesto a contrarrestar la narrativa de Washington. Irán, por su parte, aporta un apoyo menos visible pero igualmente estratégico. En los momentos de mayor crisis, cuando Venezuela enfrentaba escasez de combustible, Teherán envió buques petroleros desafiando las sanciones estadounidenses.
Ambos gobiernos comparten una enemistad abierta con Washington y han encontrado en su alianza una manera de demostrar que no están aislados. Además, los lazos incluyen cooperación tecnológica, acuerdos energéticos y un respaldo ideológico basado en resistir al imperialismo estadounidense. Estos tres actores no solo respaldan a Venezuela por conveniencia, sino porque ven en el conflicto una oportunidad para debilitar la influencia de Estados Unidos en la región. Su apoyo convierte lo que podría haber sido un enfrentamiento local en una partida de ajedrez global, donde cada movimiento tiene repercusiones más allá del Caribe. La pregunta que surge es inquietante. Si la escalada continúa y Estados Unidos decide ir más allá de los ataques marítimos, ¿se mantendrán Rusia, China e Irán en el terreno diplomático, o estarán dispuestos a involucrarse de forma directa? Detrás de toda la narrativa política y militar, hay un elemento que explica por qué el Caribe se ha convertido en un epicentro de conflicto: las rutas de la droga. Venezuela, por su ubicación estratégica, se ha transformado en un puente entre los productores de cocaína en Sudamérica y los mercados consumidores de Norteamérica y Europa. Esa posición geográfica convierte al país en una pieza codiciada dentro del tablero criminal global. De acuerdo con informes de la DEA y de organismos de seguridad internacionales, toneladas de cocaína salen cada año desde puertos y pistas clandestinas en Venezuela hacia destinos que incluyen el Caribe, Centroamérica, África Occidental y finalmente, Europa. Las ganancias son multimillonarias, y los grupos criminales que controlan estas rutas obtienen recursos suficientes para comprar armas, corromper autoridades y extender su influencia más allá de las fronteras. Washington sostiene que el Cártel de los Soles juega un papel clave en este sistema, utilizando a las propias Fuerzas Armadas venezolanas para garantizar que los cargamentos crucen sin obstáculos. El señalamiento es claro. No se trata solo de bandas criminales, sino de un Estado convertido en garante del narcotráfico internacional. Esa acusación es lo que ha servido como argumento para justificar sanciones, bloqueos y los recientes ataques en el Caribe. Pero el interés global no se limita a Estados Unidos. Europa ha visto cómo la cocaína proveniente de Sudamérica inunda sus puertos, especialmente en España, Bélgica y los Países Bajos. África Occidental, en países como Guinea-Bissau, se ha convertido en un punto de tránsito crucial, lo que genera inestabilidad en regiones ya frágiles. Incluso naciones que no suelen aparecer en los titulares han sentido el impacto de estas rutas que atraviesan océanos enteros. En este contexto, Venezuela se convierte en un nodo de la economía criminal internacional, y aquí está el verdadero riesgo. Cuando el narcotráfico se entrelaza con la geopolítica, cada acción deja de ser un operativo policial para convertirse en un movimiento estratégico con repercusiones globales. Para Estados Unidos, cortar estas rutas es una cuestión de seguridad nacional. Para Europa, es una urgencia sanitaria y social. Y para los aliados de Caracas, es también un argumento para denunciar que Washington utiliza el narcotráfico como excusa para justificar su dominio en la región. Las rutas de la droga no son solo caminos invisibles en el mar y en el aire, son arterias que alimentan un sistema de poder y violencia que trasciende fronteras. Y mientras continúen activas, el conflicto seguirá teniendo un carácter global. El Caribe, conocido durante siglos por su papel en el comercio, el turismo y la cultura, hoy se ha transformado en un tablero militar de proporciones inquietantes. Lo que antes era una región marcada por cruceros y playas paradisíacas, ahora está dominada por la presencia de buques de guerra, submarinos, cazas de combate y sistemas de vigilancia que patrullan sin descanso. Estados Unidos ha desplegado allí uno de los operativos más grandes de los últimos tiempos, bajo el argumento de frenar al narcotráfico proveniente de Venezuela. Fragatas, destructores y portaaviones han sido enviados a puntos estratégicos, acompañados por aeronaves de reconocimiento que vigilan cada movimiento. El mensaje es claro: Washington controla los mares cercanos a Caracas y no permitirá que el tráfico de drogas continúe sin consecuencias. Pero este despliegue no ocurre en un vacío. Venezuela ha respondido con ejercicios militares en sus costas, mostrando sus misiles antiaéreos y movilizando tropas en un intento de demostrar que no está indefensa. Aunque sus fuerzas armadas no se comparan con el poderío estadounidense, la estrategia de Caracas es simbólica: proyectar resistencia y enviar un mensaje de que cualquier agresión directa tendrá respuesta.
A este clima se suma la posibilidad de que aliados externos utilicen el Caribe como escenario para desafiar la influencia de Estados Unidos. Rusia ha insinuado que podría enviar buques a la región en misiones de cooperación con Venezuela, recordando a la comunidad internacional los ecos de la Guerra Fría cuando la isla de Cuba se convirtió en un foco de tensión mundial. China, aunque menos directa en lo militar, ha reforzado su apoyo diplomático, y no se descarta que utilice sus buques de comercio y logística para marcar presencia en aguas caribeñas. La consecuencia de este juego es un ambiente de constante tensión, donde cualquier error puede desatar una crisis. Una embarcación mal identificada, un avión que cruce la frontera sin autorización, o un enfrentamiento accidental entre fuerzas navales, podrían convertirse en el detonante de un conflicto de escala mucho mayor. El Caribe ya no es visto como un mar tranquilo, sino como una zona donde se juegan intereses que van mucho más allá de la región. En este tablero, cada movimiento se interpreta como una provocación, y cada maniobra militar se convierte en una advertencia. El Caribe ha dejado de ser un paraíso turístico para convertirse en un escenario de guerra potencial, donde el equilibrio pende de un hilo. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela podría parecer, a simple vista, un conflicto limitado a las aguas del Caribe. Sin embargo, lo que está en juego trasciende las fronteras de la región. Lo que comenzó como una operación contra el narcotráfico, se ha transformado en un pulso geopolítico donde participan actores globales, y cada paso que se da acerca más la posibilidad de una confrontación de consecuencias imprevisibles. Por un lado, Washington sostiene que su objetivo es proteger a su población del flujo masivo de drogas y desmantelar a un gobierno que, según sus acusaciones, se ha convertido en un narcoestado. Esta narrativa ha logrado influir en buena parte de la opinión pública estadounidense y sirve de justificación para una política exterior cada vez más agresiva. Para Trump, mostrar firmeza en el Caribe significa enviar un mensaje de poder no solo a Caracas, sino también a sus enemigos globales. Por otro lado, Venezuela insiste en que es víctima de una campaña de agresión destinada a apropiarse de sus recursos y destruir su soberanía. Con el respaldo de Rusia, China e Irán, Caracas no se encuentra aislada. Estos países no solo aportan apoyo diplomático y económico, sino que también ven en la crisis una oportunidad para desafiar la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. Aquí es donde surge la verdadera amenaza. Si Estados Unidos aumenta la presión militar y decide golpear directamente en territorio venezolano, la reacción de sus aliados podría escalar el conflicto más allá de un enfrentamiento local. Un movimiento de Rusia, desplegando armamento en la región, una intervención diplomática agresiva de China o un apoyo logístico de Irán, podrían convertir la crisis en un conflicto multinacional. El mundo observa con inquietud, porque la historia nos ha enseñado que las grandes guerras no suelen comenzar con batallas planificadas, sino con incidentes que se salen de control. Una chispa en Sarajevo desató la Primera Guerra Mundial. Una invasión en Polonia dio inicio a la Segunda. Hoy, un error de cálculo en el Caribe podría convertirse en el detonante de una tercera guerra mundial. La pregunta que resuena no es solo si Venezuela y Estados Unidos se enfrentarán, sino si las potencias mundiales usarán este escenario como excusa para medir fuerzas en un nuevo orden global. Y esa posibilidad es lo que convierte este conflicto en una amenaza que podría arrastrar a todo el planeta hacia un abismo de guerra. El Caribe se ha convertido en un escenario donde se cruzan fuerzas que van mucho más allá del narcotráfico. Estados Unidos despliega su poder militar, Venezuela responde con un discurso de soberanía, y las potencias rivales de Washington observan de cerca cada movimiento, listas para intervenir si sus intereses son amenazados. La pregunta que surge es inevitable: ¿puede todo esto derivar en una tercera guerra mundial? La respuesta no es sencilla. Por un lado, los precedentes históricos muestran que conflictos regionales han encendido la chispa de guerras globales. La Primera Guerra Mundial comenzó con un asesinato en una pequeña ciudad de Europa, y la segunda con la invasión de un país aparentemente lejano para muchos. Hoy, una confrontación en el Caribe podría convertirse en ese detonante que arrastre a bloques enteros a un enfrentamiento directo. Sin embargo, también es cierto que las potencias juegan con cautela. Ni Rusia ni China desean una guerra abierta con Estados Unidos, porque las consecuencias económicas y militares serían devastadoras para todos. Incluso Irán, con su retórica desafiante,
sabe que una escalada podría llevarlo a un terreno sin salida. Lo mismo ocurre en Washington. Una guerra de alcance mundial no solo sería costosa en vidas humanas, sino que pondría en jaque la estabilidad interna de su propia sociedad. La realidad es que lo que ocurre en Venezuela es una partida de ajedrez en la que cada movimiento busca ganar poder, influencia y control sin llegar al extremo de una guerra total. Pero el peligro radica en que cuanto más se eleva la tensión, más fácil es que un error de cálculo, un ataque mal interpretado o un acto desesperado encienda la mecha. Así, lo que hoy parece un conflicto regional podría convertirse en el epicentro de una confrontación global. El Caribe, con sus aguas azules convertidas en campo de batalla, es un recordatorio de que la paz mundial siempre pende de un hilo. La pregunta queda abierta. ¿Será Venezuela el punto de quiebre que arrastre al planeta hacia la Tercera Guerra Mundial? ¿O prevalecerá la diplomacia antes de que sea demasiado tarde? Lo único seguro es que el mundo observa con preocupación, y cada uno de nosotros será testigo de cómo se escribe la próxima página de la historia. Si quieres más análisis como este, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario.